Hola amigos de la Biblia Tu Historia. Este es un lindo día en el que vamos a compartir un capítulo de la Biblia. Hoy vamos a compartir el capítulo número 1 del Génesis, correspondiente a la creación. No sin antes recordarles que leer la Biblia de una manera intelectual es interesante, pero nos estaríamos perdiendo de recibir lo que el Señor quiere entregarnos para la comprensión de su palabra, porque es su palabra la que vamos a leer. Entonces los invito para que antes de que ustedes lean su capítulo del Génesis 1, le pidan al Señor que les ilumine con una oración sencilla como la que voy a hacer a continuación. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos aprender de ti mediante tu palabra, que es luz y guía para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y te pedimos sabiduría para poder entender y comprender todo lo que quieres decirnos. Te hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que en un momento escuchen esta linda canción. Se viste él con la luz, tal como ropa, irradia los cielos y anda en las alas del viento. Hace fluir de los valles los manantiales, las aves volando en el cielo, alzando sus voces en canción, cantan gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para siempre. Esta hermosa canción se llama La canción de la creación, de Fernando Ortega, nacido en Albuquerque, Nuevo México. Con ella quería hacer la introducción para el tema que nos compete hoy. El tema es el capítulo 1 del Génesis. En el capítulo 1 del Génesis se describe todo el proceso de la creación. Y este capítulo, que ya ustedes deben haber leído anteriormente, empieza con un primer versículo y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esa frase se comienza el capítulo número 1 de la palabra de Dios y de toda la Biblia. Y es interesante saber que lo primero que se dice, que es una confesión de fe, va a repercutir durante todo el transcurso de la Biblia y va a terminar en unas palabras claves al final del Nuevo Testamento, cuando dice que el Señor viene. ¿Por qué? Porque en la Biblia se nos es revelado que Dios es el principio y que Dios es el fin. Y va a ser todo el recorrido de la palabra de Dios, va a estar anunciando la venida de Jesucristo y la nueva venida que Él va a realizar. Esa historia de amor está toda escrita con base en su Hijo Jesucristo. Entonces en el primer capítulo del Génesis se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Génesis significa origen, inicio. Eso quiere decir inicio. Y en hebreo el libro de Génesis se conoce como Bereshit. Y literalmente eso significa en el principio. Casi que el nombre Génesis quiere decir esta primera frase que estamos leyendo. El título viene entonces de estas primeras palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
El tema del libro de Génesis es el origen de la humanidad, al igual que el origen del pueblo de Dios, Israel. Y no es ninguna casualidad que la Biblia comience así, porque no solo se trata de comenzar por el principio, sino porque es necesario saber de dónde venimos, y esto es lo que a nosotros nos da identidad. ¿Por qué? Porque si sabemos de dónde venimos, sabremos quiénes somos, y asimismo podremos saber hacia dónde vamos. En la declaración del Génesis no solamente se está diciendo que Dios hizo todo, sino que nosotros somos hechura suya, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Uno ha leído, ha tenido la oportunidad de leer el Génesis muchas veces, o si no, nos lo contaron en el colegio, o lo hemos visto en películas. Y parece muy sencillo decir que es fácil entenderlo. Pero si nos ponemos a pensar todo lo que ha sucedido en la actualidad y cómo tantas teorías vienen a dañar este principio fundamental de que Dios creó el cielo y la tierra, vamos a ver cómo vamos siendo confundidos y vamos siendo envueltos en una cantidad de teorías que sencillamente nos distraen del propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Si Dios nos creó en el principio, es porque Él tiene un propósito para nosotros y porque sabe cómo somos nosotros en realidad. Por eso desde las antiguas culturas hay una necesidad inmensa de adorar a un ser superior, porque nosotros somos hechura suya y fuimos diseñados de una manera especial, que ya lo vamos a ver diferente de las plantas y de los animales. Entonces, por eso es que tanta confusión es queriendo tener respuestas. El hombre siempre ha querido tener respuestas de dónde viene y hacia dónde va. Pero hace muchísimos años tenemos la respuesta, sino que a veces somos un poco necios y no la queremos ver. Pero ni los científicos ni las teorías han podido demostrar, ni han podido quitar la validez, no han podido quitar la validez de este libro, de la palabra de Dios. Y aquí dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia claramente nos dice que la existencia del hombre y de lo que hay en la tierra del universo no fue un producto de un accidente ni de una casualidad. Fuimos creados por Dios y fuimos creados con propósito. En el primer versículo que dice que Dios creó los cielos y la tierra, dice que se abarca toda la historia del hombre y de la venida del Mesías, porque Él dejó escrito en las primeras palabras de la Escritura que desde el principio nosotros íbamos a estar funcionando con un plan divino que se va a llevar a cabo y que iba a tener su curso con la venida de su Hijo Jesucristo, y ese misterio se fue revelando y se ha ido revelando en la historia, y luego termina con un misterio revelado en el Apocalipsis, cuando culmina con las frases: sí, ven Señor Jesús. Entonces en toda la Biblia encontramos a Jesús desde el principio hasta el fin, y se nos dice que en una parte del Génesis dice hagamos, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, vemos que se están hablando de 3 personas, no solo de una persona. Entonces aquí estamos hablando es la primera muestra de la existencia de la Trinidad en este primer capítulo del Génesis. Entonces miren, en un capítulo que se lee tan fácilmente todas las cosas que hemos encontrado. Primero se nos dice que Dios creó el cielo y la tierra. No somos productos de una explosión, no vino el Big Bang, ni una gran explosión empezó a dar origen a las galaxias, ni a todo esto que conocemos como universo y atmósfera. No es así, aquí lo dice claramente.
Y a veces yo personalmente pienso que para mí es más difícil creer en una teoría como el Big Bang a creer en algo que tiene un soporte y que ha venido siendo validado por la ciencia misma, por la arqueología. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aquí hay unas cosas que con el paso de los años han sido comprobadas. Cuando se descubrió el siglo pasado el ADN, la existencia del ácido desoxirribonucleico, y se vio la composición de cada una de las células, esta complejidad en cada una de nuestras células, es imposible determinar que nosotros somos el producto de un accidente. No podemos ser un accidente cuando estamos constituidos tan complejamente. Es como decir que una bella ciudad sencillamente de un momento a otro salió de la nada y se hizo sola. No, hay una mente que ha pensado y que ha creado todo esto que nosotros vemos. Y ese es Dios. No hay otra persona que haya podido hacer las cosas que Él ha hecho. Esto lo dice aquí en su palabra. Tampoco tiene validez en este capítulo de Génesis 1 la idea o la teoría que nosotros venimos del mono, la teoría darwiniana que nosotros procedemos de la evolución de un homínido, porque ya vamos a ver en cada paso que se dio en la creación, cómo Dios es tan específico y nos dice que nos creó según su especie y su género fue creado. El primer capítulo de Génesis describe cuál fue el proceso de la creación en una primera semana. Saber los tiempos de esa semana, a lo largo de la palabra de Dios, el salmista decía que para Dios un día eran como 1000 años, o sea, Dios tiene una eternidad, no es intelectualmente muy comprensible, pero los tiempos de Él no son los tiempos de nosotros. Entonces aquí está escrito como en un periodo de 6 días, no necesariamente nos está diciendo que los días eran de 24 horas, sin embargo nos dejó cosas claras para saber que eran importantes para tomar y medir nuestro tiempo. Entonces dice que la creación se fue acabada en un periodo de 6 días. Esos 6 días se dividen en los 3 primeros días que contienen obras de división y los segundos 3 que contienen obras de creación. Vamos a mirar que en los 3 primeros días el primer día dice que se creó la luz. Y que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces, esa luz dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Es importante anotar aquí un detalle. Aquí dice que en el día 1 hizo la luz, pero apenas en el día 4 empieza a hacer las lumbreras del día y las lumbreras de la noche, o sea que empezó a hacer la luz de la luna y del sol. Entonces, ¿de qué luz está hablando? Ok, es una luz, muchos dicen que era una luz temporal antes de hacer la luz de la luna y del sol. Sin embargo, también tiene que haber un propósito divino en toda esta creación. Y esta luz que se habla en el hebreo quiere decir la palabra or. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento en Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Entonces sabemos que el verbo es Jesús, del hebreo Yeshua. Él ha estado desde el principio y participó en la creación porque Él es Dios. La vida salió de Jesús y esa vida trae luz que brilla mucho más que la luna y el sol, porque Él es la luz de la vida. En Juan 8:12 dice que Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces podemos ver aquí de qué clase de luz está hablando. Bueno, entonces hay una separación de las tinieblas de la luz. Eso fue el día número 1. En el día número 2 dice que separó las aguas de las aguas. Las aguas de las aguas. ¿Qué son las aguas de las aguas? Bueno, las aguas está hablando, la palabra hebrea traducida como firmamento significa expansión o espacio. De todas maneras, habían profundidades de agua y había un gran espacio entre ellas. Las aguas debajo de la expansión eran los océanos y las aguas sobre la expansión aparentemente se habían transformado a un estado de vapor para ser separado de materiales más pesados y elevados sobre la atmósfera, donde podían servir de espacio intermedio. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se formó se formó la atmósfera, que es la que nos capacita para que nosotros podamos respirar y podamos habitarlo, y para que sea un ambiente más o menos de invernadero, para que las plantas puedan crecer y podamos tener vida. Entonces esa es la separación de las aguas, porque de cualquier forma se puede mirar que el agua en otro estado, en el estado de vapor, sigue siendo agua. Entonces por eso habla de una separación de la expansión de los cielos y de las aguas que estaban debajo de ellas. Entonces ese es el segundo día, de lo que se está hablando. Más adelante, cuando se nombra lo del diluvio, se cree que lo que cayó fue más que una lluvia de 40 días, sino que la Biblia dice pues que fueron abiertas las aguas de los cielos. Entonces tuvo que haber existido pues una caída de agua impresionante para que pudieran llenar toda la tierra. En el día número 3 dice que se creó la tierra seca y la vegetación. Entonces se separó lo que era seco de las aguas, y la tierra empezó a emerger tierra seca, y esa tierra empezó a dar plantas. Estos versículos refutan toda la doctrina, toda doctrina dañina de evolución teística, que dice que la vida empezó en un periodo de tiempo indefinido, que procedían de una espuma, que flotaban sobre los océanos. O sea, Moisés en el libro del Génesis nos dice que la vida fue creada en forma sobrenatural en el tercer día de la creación y comenzó en la tierra seca. O sea que las aguas son las que dan inicio a la vida. Aquí la palabra de Dios dice que no, que fue en tierra seca que se produjo la vida. El día 4, entonces ya vamos a las horas de creación. Se hacen las grandes lumbreras, ya se había creado la luz como tal, pero ahora crea las fuentes especiales de esa luz, que son 2 cuerpos celestes, y dice que vienen a ser señales de 3 tipos. Primero nos recuerda la obra creadora de Dios, cuando dice: veo tus cielos, obras de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste. Salmo 8:3, o sea, repito lo que tantas culturas indígenas que no tenían conocimiento de Dios saben de la existencia de Dios porque han visto sus obras. Es innegable no pensar en un Dios creador cuando estamos ante tanta belleza y majestuosidad. Y también dice en esa parte en Romanos 1:19, Pablo nos dice que a través de su creación todos tienen conocimiento de la obra visible de Dios, y por eso no tienen disculpa de no haberle conocido. En segundo lugar, la luna y el sol fueron creados como estaciones. Funcionaban como un calendario, dividiendo los días, los años, las estaciones, y entonces eran una forma en la cual el hombre podía planificar su vida.
Y la tercera es que empieza a hacer esta luz, las lumbreras físicas que están siendo creadas para que no nos falte la luz en el día y para que haya también luz en la noche. El día número 5 dice que fueron creados los animales, peces y aves. Aquí vemos un gran contraste en la creación porque se da lugar al pequeño pajarito que está volando en el aire y la inmensidad de los monstruos marinos que también es nombrada aquí, que alcanzan el tamaño de un avión Boeing 737 y pesar cantidad de toneladas. Lo más importante es que cada vez que se nombra la creación de los seres vivientes, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, los hizo según su género y especie. Entonces aquí nuevamente queda especificado que todas teorías donde se afirma que un ser empezó a mutar desde un protozoo y generó vida y posteriormente empiezan una transformación hasta llegar a los dinosaurios, unos animales terminados. No. Porque lo que se nos dice aquí es que se hizo según su especie y según su género. Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Y tiene todo el sentido. Porque si no, ¿por qué no entiendo en toda esta cantidad de tiempo por qué no han mutado otras especies vivas en otros cuerpos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué eso pasó en una época y por qué no? ¿O cuánto tiempo más podría pasar? ¿O los científicos en su conocimiento no podrían acelerar esos procesos? O sea, no es posible porque la vida fue hecha por Dios. En el día número 6, Dios hizo al ser humano. La creación de los animales de la tierra y el hombre, donde ya este último se va a convertir inmediatamente en el protagonista, en el centro de atención de toda la creación. Dios habla en plural, lo que les contaba ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea que le está hablando a alguien más, Dios, hagamos a quien está ahí, el Espíritu Santo y está Jesús con él. Entonces, aquí queda establecido que Jesús estuvo desde el principio y él vino y lo dijo en Isaías, en Isaías 48:16 dice, Isaías dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. O sea, está hablando Jehová, hablando de que él estaba desde el principio de la creación. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y le fue dada la más alta clase de vida. ¿Por qué? Porque el reino vegetal posee vida, pero es una vida inconsciente. Los vegetales no tienen alma. El reino animal posee vida consciente, o sea que posee alma. Ellos tienen intelecto, ellos piensan, ellos sienten. Pero el hombre posee una vida consciente de sí mismo, pero además le fue dado un espíritu. Cuando dice que vamos a ver en el capítulo número 2 ese aliento de vida, eso está hablando del Espíritu Santo, por eso es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta aquí vendría el capítulo primero. Porque ya en el capítulo número 2 ya viene, habla del día séptimo. Una cosa para resaltar en este capítulo de Génesis 1. Cada vez que se terminó un versículo, este capítulo dice que vio Dios que era bueno. Siempre que en esos 6 días de creación decía Dios que era bueno. En el versículo 28 dice Dios que los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y nos dio todas las plantas y todos los animales para poderlos comer y para alimentarse.
Y así lo hizo, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En cada versículo se nos recuerda que fue bueno. Todo lo que hizo Dios fue bueno. Entonces, muchas cosas por aprender en este primer capítulo del Génesis, porque esto nos tiene que llevar a alguna parte. Nosotros no podemos ser confundidos con cuanta doctrina y con cuantas cosas escuchamos. Las teorías han sido simplemente teorías, no han sido comprobadas. Muchos científicos no han podido comprobar esto, por eso se llaman teorías, no tienen comprobación, sencillamente tienen enunciados. Y va mucho más fácil corroborar estas palabras que están consignadas en la Biblia. Se han cumplido todas y vamos a ver todo lo que nos vamos a encontrar millones de años antes que descubrieran que la tierra era redonda. Está consignado aquí en los libros escritos por Moisés, que ellos ya sabían que la tierra era redonda. Entonces, así como esto, muchísimas cosas quedan consignadas y sencillamente nosotros no hemos querido ver ni darle la validez necesaria. La música de fondo es una obra del escritor Haydn, se llama La Creación, parte 1, parte 2. Es una muy linda creación musical hecha para la Orquesta Filarmónica. Entonces lo dejamos con este tema musical de la creación de Haydn para que la acaben de escuchar.